Pues buenos días, hermanos. En esta mañana queremos dar una plática acerca de lo que es el bautismo. Primero tenemos que aprender, hermanos, que el bautismo viene de la palabra griega baptizo, que significa sumir o sumergir. Sabemos que en la tradición de la religión lo que hace es rociar en la cabeza agua. Eso se llama rantizo. Eso no es bautizo. El bautizo, forzosamente, la gente tiene que ser sumergida en el agua y sacada del agua. Y nosotros lo vemos a través de las escrituras, ¿verdad? Como los discípulos de Jesús, Juan el Bautista, ¿verdad? Ellos sumergían a la gente en agua y los sacaban. Nosotros sabemos históricamente que el empleo de agua para lavamientos rituales aparece en numerosas y distintas religiones. O sea, hay muchas religiones donde se practica el bautismo, siempre se cataloga como un símbolo de iniciación. Pero el bautismo cristiano tiene como antecedente directo las abluciones, ¿verdad?, de las prácticas judías. Entonces, hay todo un antecedente histórico con respecto al bautismo de parte del judaísmo. Juan el Bautista fue el precursor y quien llevaba a cabo el bautismo para arrepentimiento, confesando los pecados. Es decir, que la gente cuando se bautizaba, confesaba los pecados. Quien inició esta práctica fue Juan el Bautista. Si ustedes traen Biblia, acompáñenme al Evangelio de Mateo en el capítulo 3. Mateo capítulo 3. Y vamos a leer el versículo del 1 al 6. Dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de la cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. Acudía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Entonces, si se dan cuenta, el bautismo de Juan, él sumergía a la gente, porque ahí está la palabra baptizo, nada más que nosotros lo hemos traducido al español como bautizo, que significa sumergir. Entonces, Juan sumergía a la gente en el río Jordán. También ahí en el verso 11 y 12, más adelantito, dice la Escritura: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Es decir, que el bautismo era la señal, era como un paso de fe en que la gente decía: yo me arrepiento de mis pecados. Se metían al río, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba. Y la señal de ese arrepentimiento, de esa decisión de arrepentimiento, era el bautismo. Por eso se le llama el bautismo para arrepentimiento. Después dice la Escritura que él dijo: pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Dice: él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí hay algo muy importante, porque dice: los bautizará en Espíritu Santo, y después dice: en fuego. O sea, Jesús, él nos iba a sumergir en su salvación, y cuando dice y fuego, es porque iba a traer además juicio. Entonces aquí está hablando de salvación y de juicio. Os bautizará en Espíritu Santo y os bautizará en fuego. Eso es juicio. El fuego en la Biblia es juicio. Lógicamente hay unas denominaciones que han hecho una mala interpretación, y de hecho hay canciones que dicen: bautízame con tu fuego.
O sea, ¿saben lo que están diciendo? Envíanos juicio. Y eso es grave. O sea, y todo eso es porque la gente o los cantantes que componen la música, ¿verdad?, no conocen la Biblia y entonces ponen canciones que están desviando a la gente, y lo que está pidiendo la gente cuando dice envía tu fuego, hermanos, eso es que les envíe juicio. Por eso dice, os bautizará en Espíritu Santo, o sea, eso habla de la salvación, y después y en fuego, porque traería juicio a todos los incrédulos. Dice, su aventador está en su mano para limpiar su era. Y bueno, aquí el 12 lo dice claramente. Su aventador está en su mano para limpiar su era y recogerá el trigo en el granero y quemará. Por eso ven, dice fuego, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces aquí la Biblia está hablando de salvación y está hablando de juicio. Por eso debemos de leer el contexto para saber de qué se está hablando. Entonces, cuando Jesús vendría, Él nos bautizaría, es decir, Él nos introduciría en el cuerpo de Él, que es la iglesia, a todos los que creyeran en Él, y a los demás los introduciría en el juicio o en el fuego, ¿verdad? Por eso lo especifica en el verso 12. Su aventador está en su mano, dice, para limpiar su era, dice, recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en fuego. Entonces, unos iban a ser insertados en el granero, bautizados en el granero de Cristo, y los otros iban a ser bautizados o sumergidos en el fuego como paja. Entonces, es importante que conozcamos esta enseñanza, hermanos, porque por allá afuera encontramos, ¿verdad?, esas enseñanzas o esa falta de entendimiento de las cosas. El bautismo, hermanos, requiere la fe en Jesucristo como Redentor y como Señor resucitado y glorificado. Es decir, que lo que precede al bautismo es la fe en Jesucristo. Nosotros debemos de creer en Jesucristo. Tenemos que creer en su redención, la obra redentora, esa es la obra en la cruz, el derramamiento de su sangre para el perdón de sus pecados y la resurrección de Jesucristo, y además, ¿verdad?, entender que nuestra vida, ¿verdad?, pasará a un proceso de glorificación. Es decir, cuando ya estamos en el cielo con Él, seremos glorificados. Por eso el Evangelio de Romanos, en el capítulo 10, cuando está hablando el apóstol Pablo sobre las bases y fundamentos para Israel, les dice en el capítulo 10, en el versículo 8, mas que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos o que enseñamos. Dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, es decir, redimido. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice, todo aquel que en Él cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que aquí nosotros estamos viendo cómo el apóstol Pablo hace una alusión al libro de Joel en el capítulo 2, en el versículo 32, que estaba profetizada esa salvación a través del reconocimiento de la fe en Jesucristo, e inmediatamente una persona que recibe la fe en Jesucristo tiene que ser bautizada. Porque el bautismo representa la recepción del Espíritu Santo por el creyente en Cristo. El bautismo representa la recepción del Espíritu Santo por el creyente en Cristo. Es decir, que el Espíritu Santo
como Él nos da el querer como el hacer por la buena voluntad, nos lleva precisamente a la obediencia. El primer paso de obediencia en la fe cristiana es el bautismo. Entonces, si nosotros no hemos sido bautizados, ¿cómo decimos que hemos obedecido a Dios? Cuando el bautismo es una ordenanza. En la Biblia hay 2 ordenanzas nada más. Todas las demás que dice la religión son inventadas. El bautismo es la primera ordenanza de parte de Jesús y la segunda es la celebración de la Cena del Señor. Es lo único que el Señor Jesucristo estableció para la fe cristiana. Entonces, ¿cómo nosotros decimos que obedecemos a Dios cuando no nos hemos bautizado y no hemos dado el primer paso de obediencia a Dios? Imposible. Así que el bautismo, hermanos, representa la recepción del Espíritu Santo por el creyente en Cristo. Cuando un creyente recibe el Espíritu Santo lo lleva a la obediencia a Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y el espíritu de error, el espíritu del anticristo, que también está en el mundo, ese nos lleva a la desobediencia a Cristo. Así que ya sabemos a veces a quién estamos obedeciendo por lo que hacemos. Si estamos haciendo las cosas contrarias a Cristo, estamos obedeciendo al espíritu del anticristo. Si estamos obedeciendo nosotros en la fe en Jesucristo, el Espíritu Santo, entonces por el Espíritu Santo estamos obedeciendo correctamente los mandatos de Dios. Así que en Marcos capítulo 16 vamos a ver este mandamiento de parte del Señor Jesucristo. Marcos 16 y vamos a leer del versículo 15 al 16. Marcos 16, 15 al 16. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Fíjense que el bautismo precede a la fe en Cristo. Dice, el que creyere, ahí está la fe en Cristo, dice después, fuere bautizado, o sea, el que cree en Jesucristo tiene que bautizarse. Por eso dice, el que en él creyere y fuere bautizado. Si nosotros usamos la gramática, entenderemos perfectamente que estas dos cosas van juntas. La fe en Jesucristo y el bautismo no se puede dividir. Pero al final dice, mas al que no creyere, entonces está diciendo la Biblia que es necesario que un creyente en condiciones normales, ¿verdad?, cree en Jesucristo y se bautice. Pero ¿qué pasa? Que hay casos donde la gente no se bautizó. Por ejemplo, el que estaba siendo crucificado al lado de Jesucristo, él no se bautizó. Él era un ladrón. Él solamente creyó y el Señor lo perdonó y lo llevó al paraíso. Son casos excepcionales en la Biblia que se han dado con respecto al bautismo. De tal manera que la ordenanza natural es que todo aquel que cree en Jesucristo sea bautizado. Por eso dice Marcos 16, 15, y les dijo, está hablando Jesucristo, id por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Una vez que recibimos el evangelio, dice pues, a toda criatura, el que crea, ¿en qué? En el evangelio, y sea bautizado, es decir, obedezca, será salvo. Pero el que no crea, será condenado. Así es que en cuestiones naturales buscamos que la gente crea en Jesucristo y se bautice. En cosas excepcionales, como en la cuestión de este hombre que nunca se bautizó, que era un ladrón, bueno, pues no hay problema. Una persona que está en cama, que no conocía de Cristo y que está moribunda, le ministramos a Cristo, ella recibe al Señor Jesucristo de todo corazón,
cree en la obra redentora y es salva aunque no se bautizó, porque el bautismo no nos salva, pero es el testimonio de fe de que estamos obedeciendo el hecho de recibir nosotros el Evangelio de Jesucristo. Así que Jesús lo ordenó. Y además, hermanos, lógicamente Jesús no enseñaba algo que Él no practicaba. Él todo lo que enseñó lo practicó. Dice Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, ahí en el versículo 13 al 17. Dice, entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? Jesús le respondió, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Jesús no se bautizó con Juan porque él tuviera pecados. Él se bautizó porque quería que la justicia se cumpliera en él. Porque él no vino a abrogar la ley, él la vino a cumplir. Y en el tiempo de que él estaba todavía en la tierra, él estaba sujeto a la ley mosaica. Cuando él muere, después de anunciar en la Pascua el nuevo pacto en su sangre, él muere y se establece el nuevo pacto porque dice Hebreos 4 que es necesario que haya muerte del testador para que el pacto se aplique. Entonces, una vez muriendo Cristo, empieza el nuevo pacto. El antiguo pacto, como sabemos, era un pacto condicionado, dado a Moisés. A Moisés le decía, si tú haces esto, estas bendiciones van a venir. Si dejas de hacer esto, estas maldiciones te van a venir. El pacto mosaico, que era bajo la ley, era un pacto condicionado. Cuando viene Cristo, Él cancela ese pacto y entonces empieza un nuevo pacto, el cual está establecido que en el cumplimiento solamente de aquel que hizo el pacto. El nuevo pacto es un pacto incondicional, no depende de nosotros, depende de la promesa del Padre, de la obra de Jesucristo en la cruz, la obra redentora y la obra de santificación del Espíritu Santo en todo creyente. Así es que nosotros por eso estamos aquí, por gracia. Dice Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos, escuchen, por medio de la fe, o sea, lo que actúa es la fe. Dice, esto no es de vosotros, o sea, nosotros no hicimos nada. Dice, es un don de Dios, es un regalo, dice, para que nadie se jacte o se gloríe, para que nadie diga, yo me gané mi salvación con mi esfuerzo, fue lo que yo era bien bueno en esta tierra, por eso soy salvo. No, no es por obras. Recuerden que hay obras buenas y hay obras malas. Bueno, pues no es por obras, es por la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros merecíamos morir en la cruz, pero Él se puso en nuestro lugar. Dice Isaías 53, 4, que el castigo de nuestra paz cayó sobre de Él. Lo que nosotros merecíamos cayó sobre Jesucristo. Es por eso que nuestro juicio se llevó a cabo en la cruz. Nosotros no podemos ir a ningún juicio porque nuestro juicio fue en la cruz con Jesucristo. En Cristo estamos juntamente crucificados, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Nosotros hemos sido revestidos de Cristo. Es como si nos pusiéramos un disfraz de Jesucristo, de tal manera que el Padre viera no a nosotros, sino a su Hijo Jesucristo. Por eso la gracia de Dios siempre está latente en nuestra vida, porque el Padre no te ve a ti, Él ve a Jesucristo en ti. Por eso la salvación, hermanos, no se pierde, no se puede perder. Solamente el problema que existe
es que hay mucha gente que no es salva, que no ha nacido de nuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo. Nicodemo era un doctor de la ley, conocía la Biblia de la A a la Z, la interpretaba, la enseñaba, pero no tenía el Espíritu Santo, que es lo que nos da el nacimiento. El único que nos puede llevar a la obediencia a Cristo es el Espíritu Santo. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no es cristiana. Él solamente practica una religión, pero no es cristiana. Lo que nos hace cristianos no es que nos llamemos así o que vengamos a una iglesia. Lo que nos hace cristianos es que tenemos al Espíritu Santo. Por eso el bautismo es un símbolo del Espíritu Santo. Vean lo que dice, hermanos, Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo 3:11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo. Entonces, el bautismo es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros nos bautizamos, es un símbolo físico de algo espiritual. O sea, cuando vamos al bautismo, estamos señalando que el Espíritu Santo está en nosotros porque hemos sido insertados en el cuerpo de Cristo. El bautismo de Espíritu Santo no es un don de lenguas. El bautismo del Espíritu Santo es la sumersión, por eso la palabra bautismo, sumergir dentro de ¿qué? Dentro del Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo. Somos bautizados entonces dentro del Espíritu Santo. Somos sumergidos en el Espíritu. ¿Y qué Espíritu? El Espíritu Santo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo es la sumersión de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Alma y espíritu en el Espíritu de Dios. Entonces formamos a ser parte del cuerpo de Jesucristo. Es lo que recibimos con el bautismo. Como hemos visto, hermanos, los apóstoles también, ellos practicaron esas ordenanzas. Es muy importante esto porque si los apóstoles lo practicaron, lógicamente en nuestras iglesias lo tenemos que hacer porque es una ordenanza de Jesucristo, como vimos en la Biblia. Jesucristo lo ordenó, en Marcos capítulo 16, el que en él creyere y fuere bautizado. Entonces Jesucristo mandó que nos bautizáramos. Por eso todo creyente en la fe de Jesucristo se tiene que bautizar. En el libro de los Hechos, Felipe es enviado por el Espíritu Santo a encontrar una carreta donde iba un eunuco. El eunuco venía leyendo el libro de Isaías. Mientras él leía el libro de Isaías, Felipe se le emparejó a un lado y lo vio que estaba leyendo y le dice, ¿entiendes lo que lees? Entonces el eunuco paró la carreta, hizo que se subiera Felipe y le dijo el eunuco, ¿cómo voy a saber si nadie me explica? Vean, el eunuco estaba leyendo las Escrituras, pero él no entendía las Escrituras, necesitaba que alguien lo enseñara, alguien lo guiara, lo direccionara hacia los principios, ¿verdad?, de lo que es el Evangelio. Es por eso que se necesitan los maestros en la iglesia. Es por eso que necesitamos estudiar, porque no podemos nosotros por inercia recibir las cosas de Dios. Cuando nosotros tenemos más conocimiento, entendemos mejor y más la palabra de Dios. Entre menos conocimiento tienes, tu interpretación de la palabra de Dios siempre va a ser menor. Por eso el eunuco va leyendo las Escrituras y le dice, Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y dice, no, ¿cómo voy a saber si no me explican? Hermanos, si no necesitaban los maestros, entonces recibiríamos todos por inercia.
Pero recuérdese, cuando usted vino a Cristo, usted leía la Biblia y no la entendía, porque necesitaba alguien que lo direccionara, que le dijera que la Biblia está dividida en Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en griego, hay algunas partes de la Biblia en arameo, que además dentro de la Biblia hay libros históricos que son una narrativa de acontecimientos que se han dado en ciertos lugares, en cierta cultura, y nada más. Hay libros proféticos donde se anuncia la venida del Mesías, toda la obra redentora, el plan y proyecto y propósito de Dios para los redimidos. Y la Biblia también tiene una anunciación hacia los incrédulos y pecadores, que es arrepiéntanse. El único mensaje a los pecadores es arrepiéntanse. Porque la Biblia, además de todo eso, es un testamento. Y en el testamento nada más configuran los hijos. Si usted, ¿verdad?, el vecino se muere y deja unos terrenos y dinero, usted no va a ir a pedir, ¿verdad?, que le den del testamento, que usted sea parte del testamento, porque usted no es hijo. Por eso la Biblia es para los hijos, no para los que no son hijos. Todas las promesas redentoras, salvación, bendiciones son para los hijos. A los incrédulos y pecadores, Dios les dice: arrepiéntanse. Cambien su manera de pensar, crean en el Evangelio para que sean hijos. Dice la Escritura: a los suyos vino, en Juan capítulo 1, pero los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, ¿qué es recibir? Dice: a los que creen en su nombre, dice, les ha dado potestad. Esa es una palabra griega que es eusousia, que significa derecho legal. Dice, de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, es como una acta de nacimiento. Lo que nos da legalidad de ser hijos de un padre de familia es el acta de nacimiento. Si tú no tienes un acta de nacimiento y quieres comprobar que alguien es tu papá, pues no lo puedes comprobar porque no tienes un acta de nacimiento. Por eso la Biblia nos da un derecho legal en los cielos, donde nosotros somos inscritos como hijos de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que la fe en Jesucristo es muy importante, la obediencia. Y entonces, una vez que sube Felipe, le explica el Evangelio. Una vez que le explica el Evangelio al eunuco, Felipe, el eunuco, dice: bueno, entonces, si tú me estás diciendo, dentro de todo lo que me estás enseñando, que el Evangelio conlleva que tiene alguien que ser bautizado, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahí hay agua. Entonces Felipe para en el carro, se bajan, lo bautiza, lo sube a la carreta, y en ese momento Felipe es arrebatado por el Espíritu Santo y aparece en otra ciudad. ¿Qué impide entonces, hermanos, si nosotros decimos que creemos en Jesucristo, qué impide que seamos bautizados? Si tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos lleva a la obediencia. Si el primer paso de fe es el bautismo, ¿qué lo impide? Lo único que lo impide son nuestros razonamientos equivocados y nuestra falta de obediencia a la voluntad de Dios. En Hechos capítulo 1, versículo 5, Hechos 1:5, vamos a ver cómo los apóstoles ejecutaron la ordenanza de Jesús. Hechos 1:5, dice la Biblia: porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, ahí está, hermanos, la promesa de que el Señor les había hecho de que serían bautizados o insertados en el plan y proyecto de Dios. Ahí en el capítulo 2, versículo 38, capítulo 2, versículo 38, lógicamente entonces una persona
que no ha sido bautizada, pues no puede bautizar a otro. Una vez que los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo según la promesa de Jesucristo, ellos ejecutaron el bautismo. Y dice ahí la Biblia en Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vea cómo van juntas las cosas para recibir ¿qué? El don del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo decimos nosotros que tenemos al Espíritu Santo cuando no hemos sido bautizados? A ver, explíqueme eso. La Biblia no dice eso, ¿eh? Aquí dice que Pedro les dijo, arrepiéntanse. ¿Por qué viene el arrepentimiento? Por el Evangelio. Porque el Evangelio nos muestra nuestra vida pecaminosa, nos muestra que hay un juicio y nos muestra que a través de Jesucristo tenemos perdón de pecados. Viene el arrepentimiento. Y entonces dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, dice, para perdón de los pecados. Y si usamos la gramática, nos vemos claramente que todo va unido. Y recibiremos el don del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros creemos en Jesucristo y nos bautizamos, recibimos el don del Espíritu Santo. Si nosotros nada más hemos creído, pero no nos hemos bautizado, explíqueme cómo usted dice que tiene el Espíritu Santo. Amados hermanos, estos pasajes son muy importantes de comprensión porque a veces pasan los años en el Evangelio y no nos bautizamos. ¿Y cómo decimos que tenemos al Espíritu Santo si es algo indispensable para que se nos dé el don del Espíritu Santo? Y eso no lo digo yo, hermanos, aquí está. Aquí está. Arrepiéntanse y bautícense, o sea, va junto, y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces, lo primero que sucede es el perdón de los pecados y después se recibe al Espíritu Santo. ¿Se da cuenta, hermanos, cómo a veces se nos ha pasado esos pequeñísimos detalles? Además, el bautismo, hermanos, es nuestra unión con Jesucristo. Vean en Romanos capítulo 6, el bautismo es la unión con Cristo. Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 4. Dice Romanos 6, 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, que el bautismo es el símbolo de que nosotros morimos a nuestra vida pasada y cuando salimos del agua estamos renaciendo a una nueva vida en Cristo. Y creo que esta es una de las razones fundamentales por las cuales mucha gente no cambia. Porque el bautismo es la forma física en que yo manifiesto que muero a mi vida pasada y cuando salgo del agua estoy renaciendo a una nueva vida en Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña en Romanos. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados, es decir, sumergidos en Cristo, hemos sido sumergidos en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
En Gálatas 3:27, más adelante en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27, miren lo que enseñó el apóstol Pablo a los Gálatas. Sabemos que la iglesia de Galacia, hermanos, era una iglesia que estaba siendo contaminada con falsas enseñanzas, principalmente de los judaizantes, es decir, judíos que se convertían al evangelio y querían llevar otra vez a los ritos judaicos a los cristianos. Y Pablo atacó todas esas enseñanzas judaicas de tal manera que los cristianos no participáramos en los ritos judaicos. Y ¿sabe qué? Eso no se ha acabado. Aún en nuestro tiempo, los judíos, los judaizantes que se han convertido al evangelio, tratan de llevarnos otra vez a que practiquemos las cosas que practicaban los judíos cuando nosotros estamos en otro pacto. Y Pablo ataca esas cosas, y una de las situaciones que explica él es precisamente en Gálatas 3:27, donde les dice: pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué es estar en Cristo? De modo, 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y esto no procede de vosotros, sino de Dios. Entonces, la persona que está en Cristo, que ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, que Dios perdonó todos sus pecados pasados, dice la Biblia que están revestidos de Cristo. Por eso Dios no te ve a ti, Dios ve a su Hijo. Es por eso que cuando pecamos no nos cae un rayo. Es por eso que cuando pecamos no nos cae un juicio, porque Dios está viendo a su Hijo y está esperando que Cristo en nosotros, a través del Espíritu Santo, nos traiga al arrepentimiento de nuestros pecados, porque una de la labor del Espíritu Santo es que nosotros somos convencidos de que estamos pecando. Sentimos que no podemos estar así como estamos. No podemos dormir, no podemos tener paz, porque el Espíritu Santo nos está diciendo: algo hay malo en ti. Y mientras no te arrepientas, no estamos en paz. Por eso yo siempre digo que el semáforo amarillo que nos alerta de que algo está mal en nuestra vida es que no tenemos paz. Por eso hay algo que está ahí encubierto. El bautismo, hermanos, también el apóstol Pedro enseñó que es para purificación. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, Primera de Pedro 3, 21, dice Pedro que el bautismo es para purificación. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Si ustedes ven en su Biblia Reina Valera, ahí hay una mala traducción bíblica. Aquí hay un error de traducción, hermanos. El bautismo no nos salva, pero aquí hay una mala traducción. Por eso siempre les digo, no se casen con las traducciones, busquen otras traducciones, porque aquí hay un error garrafal de traducción. Dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Dice: no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Este verso, hermanos, fue cambiado. Y es importante que nosotros lo sepamos, porque el bautismo no salva. El bautismo es una ordenanza en ciertas condiciones de un creyente, sobre todo si no está en el lecho de muerte, ¿verdad? Si no está en el lecho de muerte, ha creído, bautízate. Está en el lecho de muerte, cree y sé salvo. Pero aquí hay una mala traducción, hermanos. Dice: mediante la resurrección de Jesucristo.
Entonces, Pedro dice que el bautismo es un símbolo de purificación, pero no es para salvación. Ahí hay un error, hermanos, de traducción. También el bautismo es la incorporación al cuerpo de Cristo. El bautismo del Espíritu Santo es la incorporación al cuerpo de Jesucristo. Dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12. Ya todos sabemos los antecedentes de Corinto, hermanos. Era la iglesia más carnal. Era la iglesia que decía que hablaban en lenguas, que echaban fuera demonios, que caía polvo del cielo, que había muchas sanidades y milagros en esa iglesia. Y hermanos, qué casualidad que en la Biblia tenemos una iglesia así, como muchas que hay por allá afuera, que dicen que cae polvo de oro, que hay sanidades, que hay milagros, que hablan en lenguas, no sé qué. Pero son las iglesias, según la Biblia, más carnales. Corinto era una iglesia muy carnal. Y Pablo les enseña los principios básicos del Evangelio. Y con respecto al bautismo, en el capítulo 12, en el versículo 12 y 13, les dice: así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo. Es decir, fuimos sumergidos en el cuerpo de Jesucristo. Es por eso que una persona que es un verdadero creyente, que verdaderamente ha recibido el Espíritu Santo, ha nacido de nuevo, está dentro de un cuerpo, es como una célula. Nosotros tenemos 3 billones de células. Todas esas células forman órganos, músculos, nervios, huesos, todo un montón de células, 3 billones. Y cada célula tiene una función especial de acuerdo al órgano y el funcionamiento que tiene. Si nosotros nos mochamos un dedo, este dedo va a vivir un tiempo, después se va a secar y se va a podrir porque está fuera del cuerpo. Por eso, una persona que es creyente verdadera no puede estar sin el cuerpo, es decir, no puede ausentarse de la iglesia y dejar de venir, porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Así que mentira la gente que dice que allá en su casa ve la prédica, que allá en su casa, allá está Dios también, dicen. Sí, Dios está en todos lados, pero no está con todos. Dios está con los que le obedecen, con los que siguen sus mandamientos y preceptos, pero no está con aquellos que no están obedeciendo, hermanos, porque esos están en pecado. Entonces, una verdadera creyente, un verdadero creyente tiene que estar en el cuerpo, y el cuerpo es la iglesia de Jesucristo. Y nosotros fuimos sumergidos en el cuerpo de Jesucristo, bautizados para ser parte de la iglesia de Jesucristo. Es por eso que en la carta a los Hebreos, el autor de los Hebreos, que muchos dicen que es Pablo, pero no es Pablo, dice el autor de los Hebreos, atacando una herejía que había en ese tiempo, donde los judíos decían: no es necesario ir a la iglesia, ¿a qué vas? Entonces el autor de los Hebreos escribió: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque en ese tiempo, recuerden que la carta a los Hebreos pues se llama a los Hebreos, porque es una carta escrita a los judíos. Les dice: no dejen de congregarse, porque había falsos maestros, falsas enseñanzas, que instaban a la gente a no ir en ese tiempo a las sinagogas donde se impartía la palabra.
a los lugares donde los cristianos se reunían para recibir la palabra. Posteriormente, cuando viene Constantino, él saca todos los ídolos de los templos paganos y empieza a congregar a los cristianos dentro de los edificios. Es por eso que ahora mucha gente busca un edificio, porque esa es una costumbre tomada por Constantino del paganismo para congregar a la gente en un edificio. Pero bíblicamente los primeros cristianos se reunieron en las casas. Ellos no se reunían en un templo, en una construcción. Ellos se reunían en las casas. Cuando Constantino estableció que la religión cristiana fuera la religión de los romanos, en ese momento se sacaron todos los ídolos paganos y toda la gente se congregó en los edificios paganos. Y esa tradición se ha venido de generación en generación. Y tristemente, pues hay líderes religiosos que forzosamente para congregarse necesitan un lugar, si no, no se congregan. Pero lo importante, hermanos, no es el edificio, porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Dice Jesús, le enseña a la samaritana y le dice, esta es la hora y ahora es donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y ya no se dirá en Jerusalén, ni se dirá tampoco acá en el monte Oreb, sino que donde quiera que se invoque el nombre del Señor, Él estaría ahí. Entonces, hermanos, qué importante es conocer entonces toda esta enseñanza del bautismo, porque es, número uno, como vimos, ya resumiendo todo, hermanos, es una ordenanza de Jesucristo. Hay un antecedente histórico de este acontecimiento. Los judíos lo practicaban. Los apóstoles, en cumplimiento al mandamiento de Jesucristo, lo llevaron a cabo. El bautismo es la sumersión de nosotros en el Espíritu Santo. El bautismo es la señal de que hemos nacido de nuevo a una vida nueva. El bautismo es el primer paso de obediencia a Dios. Tú no puedes obedecer a Dios si no has dado el primer paso. Por eso todo cristiano que cree en Jesucristo se tiene que bautizar, porque de otra manera no le es dado el don del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el único que te lleva a obedecer. El bautismo es la señal de que nosotros verdaderamente hemos creído en Jesucristo. El bautismo no debe de ser impedido a nadie. Así que esto, hermanos, también el bautismo es un símbolo de purificación. El bautismo es nuestra incorporación al cuerpo de Jesucristo. Por lo tanto, amados hermanos, el bautismo es muy necesario para nosotros. Después de todos estos aspectos que hemos visto, hermanos, podemos entender que es importantísimo en la vida cristiana. Ya con el simple hecho de que Jesucristo lo ordenó, pues ya tenemos que obedecer. Así que, hermanos, ¿qué impide que sean bautizados? Esperemos que la próxima semana el clima esté un poquito mejor, ¿verdad? Y podamos traer nuestra alberca para llevar a cabo los bautismos que hemos programado. ¿Qué les hemos pedido? No traigan cosas blancas, hermanos, porque con el agua se transparentan. Y como los bautismos los vamos a llevar a cabo después del culto, ¿verdad? Cuando el solecito ya está más arribita, vamos a poner alquilar unas carpas para que ahí se metan a cambiar las mujeres, los varones, ¿verdad? Una vez que sean bautizados, los podamos meter en las carpitas y puedan cambiar a gusto sin problemas. Así que vamos a traer la alberca, le vamos a poner agua, siempre y cuando el clima esté óptimo, porque parece ser que venían dos ciclones hacia acá. Ah, pensé que me decías que ya se ve.
2 ciclones hacia acá, pero esperemos que el clima, hermanos, esté propicio y entonces podamos llevar a cabo los bautismos, hermanos. Todos son invitados a esta celebración del bautismo. Esperemos en Dios que el Señor nos favorezca en el clima para que podamos llevarlos a cabo, ¿sale? Entonces los esperamos, traigan ropa cómoda, traigan un pants, ¿verdad?, de color, traigan una sudadera, una playera, ¿verdad?, que no sea blanca para que cuando caiga el agua no sea transparente, y traigan un cambio de ropa, traigan su toalla para que puedan cambiarse, tráiganse sus sandalias para que podamos formarnos y podamos llevar a cabo los bautismos, hermanos. Es una ordenanza de Jesús, hermanos, así es que, ¿qué impide que seamos bautizados, hermanos? Así que cierren sus ojos, hermanos, vamos a orar. Yo le pido que el Señor, ¿verdad?, les dé esa disposición. La Biblia dice que Él nos da el querer por el hacer, por su buena voluntad. Así que Él es el único que puede actuar, no mis palabras ni lo que yo les diga, sino es el único que puede actuar para que ustedes decidan bautizarse. Padre, gracias te doy por la vida de mis hermanos. Te pido que los bendiga, Señor, tu gracia y misericordia siempre con ellos. Te ruego en el nombre de Jesús que los ayudes poniendo sobre ellos la disposición, el deseo, Señor, para poder llevar a cabo esta ordenanza de acuerdo a tu mandamiento. Padre Santo, tu palabra dice, el que en mí cree, dice, obedecerá mis mandamientos. El que me ama, también dice tu palabra, mi palabra guardará. Y te pido, Señor, que tú dispongas su corazón para que todos ellos reciban a partir de este tiempo, Señor, el deseo de llevar a cabo su bautismo para que todas las promesas y todo lo que tú has hablado al respecto se cumpla en ellos y tu bendición sea derramada sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Nos vemos.